Ahí se habilita. Ahí estamos. Bueno, chicos, vamos a empezar la clase, el práctico. Ocupar algún rato para repasar algunos temas, si ustedes tienen algún tema en particular que quieren revisar. Y después, bueno, y después a las 7 de la tarde seguimos con la consulta para ustedes y para todo el resto de los de la cátedra, ¿sí? ¿Estamos? Profe. Bueno, vamos a arrancar. Compartir práctico. Profe, una ¿Se ve bien consulta. ahí el power, chicos? No se ve nada. ¿No se ve? Ahora está cargando. Ahora sí, profe. Disculpen un segundito. ¿Me dicen que se ve bien ahí, chicos? Sí, sí. Sí, ahí se ve. Bien, perfecto. No, tenía el altavoz muy bajo y no lo estaba escuchando yo a ustedes. Bueno, vamos para adelante. Cualquier duda, la idea es que puedan ir preguntando en el momento, así que me interrumpen. Si es por audio, mejor, porque por ahí el chat se pasan rápido las preguntas, así que si es por audio, mejor. Si no, si hay algo en el chat, bueno, de última también me avisan y lo vamos viendo, ¿sí? Bueno, la primera de las preguntas tiene que ver con las perspectivas que hay para el análisis de la distribución del ingreso. Tenemos 4 perspectivas, cuatro enfoques para analizar la distribución del ingreso. La distribución personal, que es la que por la cual está preguntando acá en esta alternativa. La distribución sectorial, la distribución funcional y la distribución regional, ¿sí? La más utilizada cuando normalmente hablamos de distribución del ingreso es la distribución personal, ¿sí? Cuando hablamos en general sin aclarar, suele ser la distribución personal. Después la segunda más utilizada, la distribución, la funcional, y después ya la sectorial y la regional, que se usan para algunas cuestiones como más, o análisis más específicos, ¿sí? Bueno, la distribución personal del ingreso, dice la primera de las alternativas, utiliza como uno de los indicadores el coeficiente de Gini. Bueno, desde ya, la distribución personal del ingreso es la distribución del ingreso entre los individuos o familias de la sociedad, ¿sí? Se mide, efectivamente, uno de los indicadores y el más conocido es el coeficiente de Gini. ¿De qué representa el coeficiente de Gini? El coeficiente de Gini se construye a partir de la curva de Lorenz. La curva de Lorenz es la curva que relaciona para cada nivel, para cada decil de la población, el porcentaje acumulado de ingreso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el 10% más pobre de la población tiene un 3% de ingreso. Ahí se pone un punto. El 20%, el siguiente 10%, acumulado del 20%, acumula el 8%, ¿sí? El 3 que ya venía del primero más otros 5. Entonces ahí se traza un punto entre el 20 y el 8. Después el 30 acumula el 20% y ahí se traza otro punto. Cuando se unen esos 10 puntos,
hablo de 10, pueden ser 5, pueden ser 20, puede ser la cantidad de segmentos en que se divide la población, da una curva. Esa es la curva de Lorenz, ¿sí? ¿Cuál sería la distribución más equitativa, digamos, que todos los individuos o familias de la sociedad tengan absolutamente el mismo ingreso? En ese caso, el gráfico sería una línea a 45 grados, digamos, ¿sí? Una línea recta, que es lo que se llama la línea de equidistribución. Como normalmente no se distribuye igualitariamente el ingreso, entonces la curva de Lorenz está por debajo de la línea de equidistribución, ¿sí? Entonces, el área que hay, cuanto más alejada esté la línea de equidistribución, la curva de Lorenz de la línea de equidistribución, peor es la distribución del ingreso, o más inequitativa es. Entonces, el área que mide el coeficiente de Gini se calcula como el área que está entre la curva de Lorenz y la línea de equidistribución, dividido el área total que hay por debajo de la línea de equidistribución. Entonces, mientras más baja está la curva, mientras más panzona es la curva de Lorenz, mientras más se aleja de la línea de equidistribución, va a dar un coeficiente de Gini más alto, ¿sí? Por como está definido, el coeficiente de Gini toma valores entre 0 y 1. 0 sería la distribución equitativa perfecta y 1 sería la inequitativa perfecta, la que una sola familia o un solo individuo de la sociedad posee el 100% del ingreso, ¿sí? Entonces, el coeficiente de Gini, dijimos, adquiere valores entre 0 y 1, y lo más importante es que mientras más alto es el coeficiente de Gini, peor es la distribución del ingreso, ¿sí? Con lo cual, cuando buscamos el objetivo de equidad distributiva, lo que vamos a querer ver es que el coeficiente de Gini vaya bajando, o sea, lo más bajo posible. Bueno, ese sería entonces, así un poquito rápidamente explicado, el coeficiente de Gini. También hay, fíjense que dice, utiliza como uno de los indicadores. Hay otros indicadores que también se utilizan. Hay uno que también lo tienen desarrollado lo hemos desarrollado en la clase, que es el ratio de ingresos, que la ventaja que tiene es que es más sencillo de calcular que el coeficiente de Gini y tal vez más intuitivo, aunque pierde alguna información, no toma alguna información en relación a lo que toma el coeficiente de Gini, con lo cual no es tan exacto, digamos, ¿sí? El ratio de ingresos, ¿cómo es? Compara el porcentaje de ingresos del decil más rico, el I sub 10 sería, con el porcentaje de ingresos del primer decil, del decil más pobre, ¿sí? A más alta, mientras mayor sea ese ratio, mayor es la desigualdad, porque mayor es el ingreso que tienen el decil más rico en relación al decil más pobre, ¿sí? Entonces, de nuevo, ahí, ese coeficiente a valor más alto muestra una distribución del ingreso más inequitativa. Y después hay otros coeficientes que tienen mayor complejidad para el cálculo o para la información que toman, como el coeficiente de Atkinson, coeficiente de Taylor, determinados coeficientes que, bueno, en este caso no vamos a entrar. Básicamente, los que usamos y los que van a ver en esta clase son el ratio de ingresos y el coeficiente de Gini. Bien. La segunda de las alternativas, dice, es habitualmente medida por la participación de cada sector en el PBI. La participación de cuando se mira la participación de los sectores productivos en el PBI, se está hablando de la distribución sectorial del ingreso, ¿sí? ¿Cómo se distribuye el ingreso entre el sector agropecuario, entre el sector servicios, entre el sector industrial? ¿Sí? Esa es la distribución sectorial, decíamos entonces.
La tercera dice está asociada a la productividad de los factores productivos. Bueno, lo que tiene que ver con la productividad de los factores productivos es la distribución funcional del ingreso, ¿sí? El ingreso ya la vamos a ver en la que sigue, más en detalle, pero básicamente el ingreso de cada factor productivo depende de su productividad marginal. Por eso dice esta alternativa que está asociada a la productividad de los factores productivos. Esa es, dijimos entonces, la distribución funcional del ingreso. Y por último, dice, tiene en cuenta cómo se distribuye el ingreso en función de las diferencias geográficas. Esta es la distribución regional del ingreso. Bueno, y acá tiene que ver, esta está bastante relacionada con una de las últimas clases que vamos a ver en la materia, que tiene que ver con política regional, que mide las disparidades de ingreso que hay entre unas y otras zonas geográficas, dependiendo un poco de la diversificación productiva, bueno, de la población que tengan, etcétera, etcétera, ¿sí? También se puede ver en distintos países de una misma región, etcétera, ¿sí? Bueno, hasta ahí estamos, ¿no? La correcta entonces es la alternativa número 1. Vamos a la segunda. Dice, ¿cuál de los siguientes conceptos está asociado a la teoría neoclásica de la distribución? Las alternativas son curva de Lorenz, productividad marginal, línea de pobreza, necesidades insatisfechas. Bueno, la curva de Lorenz, dijimos que ya la vimos en la distribución personal del ingreso y no tiene relación con la teoría neoclásica de la distribución. La teoría neoclásica de la distribución es la que se usa como base, por ejemplo, en la contabilidad de las fuentes del crecimiento económico. ¿Se acuerdan cuando vimos en la clase teórica de crecimiento económico, la clase 4 creo que era, que señala que la producción total se divide entre los pagos al capital y los pagos al trabajo, o sea, los pagos a los distintos factores productivos, ¿sí? Acá supone mercados perfectamente competitivos, con lo cual no hay ganancias extraordinarias, etcétera, de determinados supuestos. Entonces, la producción total se divide entre los pagos al capital, los pagos al trabajo y tiene en cuenta la productividad marginal, ¿sí? Estaba la fórmula esta donde el ingreso era igual, se descomponía, digamos, en la productividad marginal del trabajo por la cantidad de trabajo más la productividad marginal del capital por la cantidad de capital, ¿sí? Eso, entonces, el ingreso de cada uno de los que aporta al ingreso total, lo que aporta cada uno de los factores es la productividad marginal del factor por la cantidad de factor, ¿sí? Entonces, está relacionado con el concepto este de productividad marginal de los factores, ¿sí? Bueno, y después tenemos la línea de pobreza y las necesidades insatisfechas. Esos dos conceptos no están relacionados con la teoría neoclásica de la distribución, sino que tienen que ver con dos indicadores, o más que indicadores, dos formas distintas de medir la pobreza. Una que es la línea de pobreza, ya lo vamos a ver en lo que sigue, que tiene que ver con los ingresos, y otra con las necesidades insatisfechas. Bueno, vamos hasta ahí, ¿no? Bueno, vamos con lo que sigue. Una de las principales causas que contribuyó al deterioro de la distribución personal del ingreso en la Argentina durante la década del 90 fue. Bueno, acá, ¿cuál es un poco la curiosidad o la paradoja, podríamos decir? Que en la década del 90 fue un periodo muy fuerte de crecimiento económico, ¿sí? Y por otro lado, lo que se ve, ya lo vamos a ver en los gráficos, que vamos a ver ahí dentro de un ratito, por otro lado, lo que se ve es que tanto la distribución personal del ingreso como la pobreza también se deterioraron, lo cual no sería, digamos, claramente, empíricamente es posible, porque de hecho en la Argentina ocurrió,
pero no es el resultado esperado, ¿no? Se espera que en un proceso de crecimiento económico, la distribución del ingreso y fundamentalmente la pobreza mejore la distribución y se reduzca la pobreza, ¿sí? Bueno, en Argentina no pasó esto en la década del 90. Entonces, lo que está preguntando ahí es cuál podría ser la causa de esto, ¿sí? La primera alternativa es el proceso deflacionario experimentado por la economía. Bueno, acá en realidad proceso deflacionario se dio al final del periodo, recién 99, diríamos 2000, 2001, al final del periodo de la convertibilidad, y en realidad el proceso deflacionario no afecta, cuando hay procesos deflacionarios, no se afecta significativamente cuestiones de la distribución del ingreso, no tiene que ver. Sí, cuando hay periodos de inflación, en general empeora, pero no cuando hay procesos deflacionarios, ¿sí? La 2 dice el desplazamiento de mano de obra menos calificada del sistema productivo. Bueno, esta es la alternativa correcta, ¿sí? Básicamente, en la década del 90 se dio principalmente un periodo fuerte de apertura económica y una aplicación rápida, así muy, muy brusca, digamos, de reformas pro mercado, ¿sí? ¿Qué ocasionó? ¿Cuáles son los efectos un poco de esta apertura económica? Fue que cambió fundamentalmente, se produjo un cambio tecnológico fuerte, se incorporaron distintas tecnologías y por otro lado se achicaron los sectores que empleaban mano de obra no calificada. Entonces la economía creció, pero se desplazó mano de obra poco calificada del sistema productivo para dar lugar a empleos de mayor productividad. Entonces, eso, digamos, al desplazarse mano de obra con poca calificación del sistema productivo, además de haber un problema de empleo en ese sector, lo que produce es que empeora la distribución del ingreso porque justamente la mano de obra menos calificada es la parte de la población que tiene menores ingresos, ¿sí? Entonces, ese es el camino para explicar la relación que existió, el problema que existió en la década del 90, que pese al crecimiento hubo un deterioro en la distribución personal del ingreso, ¿sí? Básicamente se empezó a contratar mucha más mano de obra calificada, se empezaron a desarrollar más bien el sector de servicios, el sector financiero, que bueno, esos son sectores que en general implican mano de obra de mayor calificación. Más el cambio tecnológico que en la propia industria, por ejemplo, la aplicación de nuevas tecnologías o en el mismo agro, también generaron este desplazamiento de mano de obra. Bueno, el tercer punto habla de la pérdida de productividad del empleo respecto del capital. Bueno, acá en realidad no se dio una pérdida de productividad del empleo respecto al capital. En realidad el empleo pasó a tener mayor productividad, ¿no? Porque al incorporar mayor cantidad de capital, mayor tecnología, el empleo que quedó fue más productivo, ¿sí? Con lo cual eso no está correcto, esa afirmación, digamos, ¿no? No hubo pérdida de productividad del empleo, por lo cual eso tampoco explica lo que pasó. Y por último, la reducción en la cantidad de integrantes de las familias de menores ingresos. Bueno, acá lo que ocurrió no fue una reducción en cantidad de integrantes de la familia de menores ingresos, sino por el contrario, un aumento, ¿sí? El aumento en la cantidad de integrantes de las familias de menores ingresos es otra de las explicaciones que hace que se haya deteriorado la distribución del ingreso, ¿no? Porque familias
de poco ingreso con mayor cantidad de integrantes, el ingreso per cápita de esa familia disminuye, ¿sí? Y para terminar, otras dos explicaciones que podrían darse también del deterioro de la distribución personal del ingreso son el debilitamiento de las instituciones laborales, básicamente el de los sindicatos, la figura del salario mínimo, y la otra tiene que ver, otra explicación tiene que ver con la debilidad de las políticas asistenciales, ¿no? Hubo pocas o mínimas políticas asistenciales para el personal, para las personas más afectadas, entonces eso hizo que no pudieran tener esas, digamos, el ingreso no pueda ser compensado con algún ingreso de un programa, de un subsidio que podría haberle mejorado las situaciones a ese sector económico, a ese sector de la población, ¿sí? Bueno, seguimos. ¿Hasta ahí estamos, chicos? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. Hay una pregunta. Sí. Agustín preguntó, ¿por qué la opción 3 está mal? ¿Por qué está mal? Porque en realidad no hubo pérdida de productividad del empleo respecto al capital. Hubo un incremento de la productividad del empleo respecto al capital. ¿Sí? O sea, está mal planteado. La 3 y la 4 son similares, digamos. Está mal planteado el fenómeno. No hubo pérdida de productividad del empleo respecto al capital, sino que hubo aumento, y no hubo reducción en la cantidad de integrantes de familias menores de ingresos, sino que hubo aumento. ¿Sí? ¿Se entiende, Agustín? Bien, seguimos. Tenemos un verdadero falso acá. Las crisis macroeconómicas profundas, por ejemplo, 88-89 y 2001-2002, contribuyeron al deterioro de la distribución del ingreso y al aumento, está mal ahí la palabra, y al aumento de la pobreza. Bueno, acá esto es todo, es una parte que seguramente en la clase teórica se desarrolló con más detalle, pero básicamente un poco lo que se quiere mostrar acá es que las crisis macroeconómicas, que en la Argentina, bueno, acá planteo dos ejemplos, y en la Argentina lamentablemente han ocurrido varias, han contribuido tanto al deterioro de la distribución del ingreso como al aumento de la pobreza. Las dos variables, ¿no? Los dos fenómenos, tanto distribución del ingreso como la pobreza, fueron afectadas por las crisis. Bueno, el verdadero o falso es verdadero, y la explicación tiene que ver con cómo con las crisis se va deteriorando la distribución del ingreso y aumenta la pobreza. ¿Por qué? Básicamente por una regla fundamental. Porque los sectores de mayores ingresos son los que tienen mayores posibilidades de cubrirse frente a problemas que se dan en la crisis, ¿sí? Cuentan con mecanismos que ayuden a evitar el deterioro de los ingresos. En cambio, los pobres no tienen esos mecanismos para defenderse. La porción de la población más pobre no posee mecanismos, ¿sí? ¿Cuáles son las explicaciones? Un poco ahí da varias explicaciones. Los sectores de altos ingresos poseen activos que muestran menor variabilidad en su valorización en dólares. Y ahí pone el ejemplo de los inmuebles en countries versus los inmuebles en zonas marginales, ¿sí? Después, los sectores de altos ingresos canalizan sus ahorros hacia el exterior con el fin de evitar los vaivenes del sector bancario local. Tienen ahorros, los sectores de altos ingresos es donde están los ahorros. Entonces, con esos ahorros, con la canalización hacia el sector, hacia el extranjero,
de esos ahorros se pueden cubrir de los problemas que hay acá, que no te agarre el corralito, que no se te desvaloricen los pesos que tenés, etcétera, etcétera, ¿sí? Después, los sectores de altos ingresos cuentan con ingresos atados a la cotización del dólar. Algunos, obviamente, no todos, pero hay sectores atados a la cotización del dólar, entonces en esos momentos no tienen los problemas que tienen que afrontar los que tienen ingresos en pesos. Después, los de altos ingresos poseen trabajos de alta calificación que recuperan de forma más acelerada el poder real de compra, ¿sí? Los puestos de alta calificación recuperan más rápido, en toda crisis, todos los salarios en general, todos los trabajadores pierden, ¿sí? Pero los de más alta calificación son los que tienen posibilidades de perder menos, digamos. Los de más baja son los que más rápido quedan afuera, son los que los ingresos reales se deterioran más, hay mucha informalidad en el mercado laboral. Entonces, ante cualquier inconveniente, digamos, ante cualquier problema de las empresas o del Estado, quedan afuera, digamos, ¿no? Entonces, pierden el poder de compra. Y por último, no es por último de otra más, los sectores de estos ingresos disponen de mejor acceso a mecanismos financieros para evitar la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Bueno, esto es una en particular de un poco de lo que ya dijimos recién, ¿no? Tienen posibilidad de, les queda algo para cubrirse, digamos, ¿no? Entonces buscan mecanismos financieros y es más, en determinadas situaciones pueden hacer diferencias favorables con el uso de determinados mecanismos financieros. Entonces, no solo que no pierden, sino que para determinados sectores es la oportunidad para tener aún más de lo que tienen, digamos. Y en general esos son los sectores de altos ingresos, no los de bajos, ¿sí? Por último, lo que planteé que es bastante importante es la capacidad de lobby de los sectores de altos ingresos para lograr cambios legislativos que no les haga pagar los costos de la crisis a ellos o que se las haga pagar de la menor forma posible, en la menor cuantía posible, ¿sí? Acá está planteado el tema de la estatización de la deuda privada, la especificación de las deudas empresarias en dólares en el 2002, etcétera, ¿sí? Entonces tienen capacidad de lobby que hace que logren que las medidas que el Estado tiene que aplicar en una crisis no los afecte a ellos, ¿sí? O los afecte en menor medida, ¿está? Bueno, básicamente el punto en esto es tener en cuenta que las crisis macroeconómicas profundas son verdaderamente muy dañinas para la distribución del ingreso y para la pobreza, ¿no? Entonces, una de las conclusiones que se saca es que un gobierno que tiene como prioridad mejorar la distribución del ingreso y reducir la pobreza, tiene que cuidar la macroeconomía, ¿no? Porque cuando hay problemas macroeconómicos fuertes, los más perjudicados son los más pobres o los sectores de menores ingresos. Ahí hay un gráfico, una figura que muestra en el libro que a medida que en la Argentina ha ido ocurriendo cada crisis, después las variables de distribución del ingreso y de pobreza, una vez que la economía se recupera, mejoran, porque obviamente en la crisis están en el peor momento, pero una vez que la economía se recupera, mejoran las variables, pero ya no logran alcanzar el piso en el que estaban abajo. Entonces, como que cada crisis macroeconómica profunda deja un nivel de más inequitativo de distribución del ingreso o más alto de pobreza, ¿sí? Esa sería básicamente la explicación. Bueno, después tenemos la que sigue. Este es directamente, no es ni una alternativa ni un verdadero falso, directamente es una afirmación para poner ejemplos, de plantear dos ejemplos de política de intervención directa del Estado
para corregir la situación distributiva existente en un momento determinado. Tenemos dos tipos de intervenciones, mejor dicho, se pueden clasificar las intervenciones de política económica para mejorar la distribución del ingreso, se pueden clasificar en dos tipos, las directas y las indirectas, ¿sí? Las directas son las que, cuando la política económica puede afectar el proceso de formación del ingreso propiamente dicho, es decir, a las fuerzas de oferta y de demanda de trabajo o de capital. Los ejemplos típicos de intervención son acá, digamos, son intervenciones directas en los mercados con el fin de mejorar la distribución del ingreso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la fijación de un salario mínimo es directamente una intervención en el mercado de trabajo con la fijación del precio, del factor productivo. O otro ejemplo, un precio máximo de los alquileres, ¿sí? Entonces ahí es el retorno de un capital, se fija en un máximo, ¿sí? Estas regulaciones directas, si no se basan en un cuidadoso análisis del funcionamiento del mercado afectado, pueden romper el equilibrio del mismo y llegar paradójicamente a perjudicar a quienes las autoridades querían ayudar, ¿sí? O sea, son intervenciones que de alguna forma son de corto plazo, en el tiempo se caen porque afectan directamente el mercado y les modifica el equilibrio. Entonces, puede llegar, digamos, una medida que es, por ejemplo, congelo, que es una medida de las que se utilizó, de las que se explicó ahora hace poco, digamos, ¿no? Congelo el precio de los alquileres. ¿Qué puede pasar? Eso puede pasar que en el corto plazo el inquilino se ve beneficiado porque tiene que pagar menos. Pero en el largo plazo afecta tanto al mercado que los oferentes de inmuebles para alquilar van a poner las inversiones en otra cosa. Entonces, a la larga hace que, en el largo plazo, hace que se genere un déficit habitacional. ¿Por qué? Porque en realidad no es una inversión que sea rentable para las personas que pueden llegar a hacerla, digamos. Entonces se van a ir a otro tipo de inversión. En el corto plazo sirve, mejor dicho, pues se provoca el efecto de mejorar relativamente el ingreso de esas personas de bajos ingresos, pero en el largo plazo puede hacer que la escasez que hay en el mercado termine levantando los precios mucho más de lo que se hubieran levantado si hubiera una oferta de inmuebles para alquilar más grande, ¿sí? Otro caso, otro ejemplo es el ejemplo que tenemos ahora, el congelamiento de las tarifas de determinados servicios públicos, el congelamiento del precio de los combustibles. Entonces son intervenciones directas en los mercados que sirven buscan de alguna forma favorecer a los sectores que tienen ese tipo de consumo, pero en la práctica, más que en la práctica, los efectos son de corto plazo, pero en el largo plazo los efectos pueden ser negativos. El otro tipo de medidas para mejorar la distribución del ingreso son las intervenciones indirectas. Las intervenciones indirectas tienen que ver con intervenir, digamos, aplicar políticas para modificar los resultados del mercado, pero de manera indirecta. Por ejemplo, el gasto en educación. El gasto en educación lo que hace es mejora las posibilidades de insertarse en el mercado laboral de algunos, si hablamos, por ejemplo, para dar un ejemplo más directo y más concreto, el gasto en educación para formación técnica o profesional, ¿sí? Entonces, mejora las posibilidades de insertarse en el mercado laboral y eso hace que les mejore el potencial de ingreso, pero no afecta de manera directa a un mercado en particular, ¿sí? Otro de los ejemplos son la aplicación de impuestos progresivos, cuando
se aplican impuestos progresivos, entonces con el impuesto progresivo lo paga más o le incide más a los sectores de altos ingresos, y después si el Estado, vía gasto público social, por ejemplo, lo focaliza en políticas asistenciales, etcétera, ha generado una redistribución del ingreso, mejorando el ingreso, pero no ha intervenido directamente en ningún mercado, generando o modificando oferta, demanda, precios de manera directa, sino todo más bien de manera indirecta. Este tipo de intervenciones indirectas son las que nosotros entendemos, se entiende desde la teoría económica, que son las intervenciones acordes al mercado, con lo cual son las intervenciones que se busca hacer, ¿sí? Por eso en la clase teórica de distribución del ingreso vieron cómo afecta los impuestos progresivos, cómo afecta a la distribución del ingreso del gasto público social, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, ¿estamos hasta ahí? Alguien que habilite el micrófono y me diga si estamos bien, estamos escuchando. Sí, todo bien. Profe. Sí, profe. ¿Alguna pregunta? En el Profe, chat. ¿podría Sí. volver un segundito a la Filmina 2? ¿Esta? No. Esta. A ver, ahí te digo. No, la siguiente. Sí. Ah, listo, gracias. ¿Estamos? Bueno. Sí, gracias. Bueno, para ir ya terminando, nos quedaría el tema de, hasta ahora hemos venido hablando de la distribución del ingreso. En esta unidad, lo que se analiza es tanto la distribución del ingreso como la pobreza. Los dos fenómenos claramente están muy relacionados, ¿sí? Pero conceptualmente son distintos, ¿sí? La distribución del ingreso justamente tiene que ver con ingresos relativos entre distintas personas o individuos o familias de la sociedad, entre los sectores productivos, entre los factores productivos, entre distintas regiones, dependiendo de la perspectiva que se analice, pero siempre son cuestiones de ingresos relativos. La pobreza tiene que ver más con una cuestión de un fenómeno más en términos absolutos, digamos, ¿no? Cuando se habla de pobreza, lo que se hace cuando se mide pobreza, se divide, se clasifica la población, los individuos, las familias de la sociedad, se clasifican en pobres o no pobres, digamos, ¿sí? Entonces ahí no hay una cuestión de relatividad entre un sector y el otro, de ingresos relativos entre un sector y el otro, sino de las condiciones que hace que se lleguen a ser pobre, ¿sí? A clasificarse como pobre. Hay fundamentalmente dos formas de medir, ya ahí en el artículo van a aparecer, dos formas de enfocarse para medir la pobreza. Las dos lo que hacen es, con determinado tipo de criterio, determinan si esta familia es pobre o esta familia es no pobre, ¿sí? Cuentan la cantidad de familias pobres y en porcentaje respecto del total de las familias da el porcentaje de pobreza, ¿sí? Entonces, para eso hay dos métodos. Uno que es el método de la pobreza de ingresos, que es el que se conoce como la línea de pobreza, ¿sí? ¿Qué se establece? Se establece un nivel de ingresos necesarios para que una familia pueda satisfacer determinadas necesidades de consumo, ¿sí?
primeramente la canasta básica alimentaria y después lo que tiene que ver con el resto de necesidades que tienen que ver con educación, vivienda, acceso a la escolaridad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, concretamente, para acceder a todos esos bienes y servicios, hay una determinada cantidad de ingresos que se considera estándar, ¿sí? Una canasta determinada, ¿sí? Si estamos viendo lo que también deben haber escuchado nombrar es la indigencia, la línea de indigencia, ¿no? El fenómeno de la indigencia tiene que ver con la satisfacción de las necesidades pura y exclusivamente alimentarias, ¿sí? Entonces, si vemos la canasta básica alimentaria, medimos indigencia. Y si vemos la canasta básica total, que tiene que ver con alimentos más el resto de necesidades a satisfacer, hablamos de pobreza, ¿sí? Entonces, se establece una línea de pobreza. Hoy, el INDEC mide una familia, la línea de pobreza es de, no revisé exactamente cuánto estaba, pero 43.000, 44.000 pesos mensuales para una familia tipo de 2 adultos y 2 niños. Sí. ¿Puede repetir lo de canasta básica y canasta total? Ay, perdón, no estoy escuchando. Hola, hola. Sí, no se ¿Alguien escucha, puede? profe. Sí. No se le escucha. Yo lo que iba a preguntar si la línea de pobreza y la línea de indigencia serían los indicadores de la evolución de la pobreza. No son los... A ver, ahí entramos, vos lo estás preguntando, supongo, por lo que dice ahí que hay que utilizar el artículo, ¿no? Sí. Hay que analizar en el artículo. Ahí entramos a eso, digamos. Hasta ahora lo que estoy hablando desde cuáles son los indicadores, en términos genéricos. Ahí entramos en el artículo directamente, ¿sí? La evolución de los indicadores nos va a dar la evolución del fenómeno de la pobreza, ¿sí? Sí, te escucho ahora. Yo llegué a escuchar lo que preguntó y él preguntaba cuál era la diferencia entre la canasta de bienes en general y la canasta alimentaria, o sea, lo que usted explicó de indigencia y de pobreza, como que se medía de forma distinta, solo lo que es alimentario, lo que es bienes en general. Claro, lo que es la línea de indigencia es el ingreso necesario para que una familia con un determinado tipo de hogar, 2 adultos, se calculan distintas líneas dependiendo de los tipos de hogares. Me parece que el INDEC publica 3 tipos de hogares, ¿no? 2 adultos con 2 niños, 2 adultos solos, bueno, dependiendo de cómo se conforme el hogar, se mide el hogar, es el ingreso necesario para que esa familia, ese tipo de hogar, pueda comprar los alimentos que necesita, ¿sí? Para estar bien nutridos, digamos. Se arma una canasta para cubrir los nutrientes necesarios para un adulto de tantos kilos de peso, etcétera, etcétera, ¿sí? Un adulto, un hombre, una mujer y 2 niños, ¿sí? Las necesidades alimentarias son distintas, bueno, se valoriza, tiene que comer tanta cantidad de esto, y eso vale tanto. Eso es la línea de indigencia, ¿sí? Después, la otra es la línea de pobreza. Obviamente es más alta, ¿por qué? Porque es el ingreso necesario para no solo cubrir la canasta básica alimentaria, sino también para acceder a, básicamente, vivienda, transporte, medicamentos, educación, bueno, determinadas necesidades básicas para sostener una vida normal, digamos, ¿sí? Entonces, esa es la línea de pobreza, ¿tá? Técnicamente se calcula primero la alimentaria y después se le aplica un coeficiente de Engel, que se llama, que es el que multiplicado por ese coeficiente te da el valor de la línea de pobreza, digamos, ¿no? Por eso lo que se valoriza son los alimentos. Y después se multiplica por ese coeficiente en base a, que ese coeficiente se calcula en base a determinadas encuestas
de gastos de los hogares, de consumo, de acuerdo a los parámetros de esa sociedad que se está viendo, digamos, ¿no? Esa economía. Entonces, para terminar un poco con esto, tenemos el método de los ingresos y tenemos el otro método que es no medir los ingresos que hacen falta para satisfacer determinadas necesidades, sino medir si esa familia efectivamente satisface determinadas necesidades. Es el método de las necesidades básicas insatisfechas, ¿sí? Entonces, directamente se mira cuáles son las necesidades básicas. Y bueno, una determinada alimentación, una vivienda con una determinada cantidad de habitaciones que permita que no haya hacinamiento, con cuestiones sanitarias, que tengan baño, el acceso a la educación, si van o no van efectivamente los chicos a la escuela. Entonces, se miden directamente las necesidades. Entonces, la familia que esas 5 necesidades básicas, por los indicadores que presenta, las tiene cubiertas, entonces se considera que no es pobre, ¿sí? Y la que le falta por lo menos uno, se considera pobre, porque eran todas las necesidades básicas, entonces hay que cubrirlas a todas. Si tiene una sin cubrir, se considera pobre. El método de los ingresos, el que vimos primero, es un método que se puede calcular con mayor frecuencia. En Argentina, directamente con los datos de la EPH, de la Encuesta Permanente de Hogares, se calculan estos índices, las líneas, y se puede estimar la cantidad de pobres y no pobres, y se calcula el porcentaje de pobreza, ¿sí? El indicador de pobreza se llama el que vamos a usar acá, es el porcentaje de pobreza, ¿sí? La cantidad de familias pobres sobre el total de familias de la economía, ¿sí? Esas familias pobres se pueden calcular o por los ingresos o por las necesidades básicas insatisfechas. ¿Se entiende? El indicador es el mismo. El tema es cómo se llega, qué método se usa para llegar a medir de esa forma. Y el método de las necesidades básicas insatisfechas es un método que necesita mucha más información, entonces se puede calcular cada mayor tiempo. En general, se puede calcular cuando tenemos un censo nacional de población, que en Argentina se hace cada 10 años, ¿sí? Entonces, recién ahí se puede ir a ver, ¿por qué? Porque tengo que ir a ver en esta familia si tiene baño o no tiene baño. Esos datos se sacan del censo, no se sacan con una encuesta permanente de hogares, digamos, ¿no? Entonces, es un método que no permite ver las variaciones de la pobreza en periodos cortos, digamos, ¿está? Pero, termino con esto y vamos al artículo, puede llegar a ser, a lo mejor, puede llegar a medir otro componente de la pobreza que tiene que ver con un componente más multidimensional. No necesariamente los ingresos determinan que efectivamente sea una persona pobre o no pobre, digamos. El ingreso, digamos, el que tener el ingreso no quiere decir que se satisfaga la necesidad. Entonces, que efectivamente se satisfaga la necesidad. Entonces, el de las necesidades básicas, en ese sentido, mide de manera más cercana la pobreza, ¿sí? Ahora, también el concepto el método de las necesidades básicas insatisfechas permite medir un poco más lo que tiene que ver con la pobreza estructural. Y el método del ingreso tiene que ver más con la pobreza coyuntural, ¿sí? Una persona puede tener una casa con determinadas habitaciones y dormitorios que le permitan no hacinamiento, con baño, con que los hijos van a la escuela, etcétera, etcétera, pero ese mes en donde la EPH mide, la persona no tuvo ingresos porque se quedó sin trabajo. Entonces, esa persona es considerada pobre, ¿sí? Bueno, uno podría decir, sí, está bien,
porque en realidad este mes fue pobre. Sí, está bien, por eso. Son distintos tipos de conceptos que se utilizan para medir el mismo fenómeno, ¿sí? En uno se mide más una cosa, en otro otra. Bueno, vamos al artículo. El artículo, este es lo que tenemos aquí es como una presentación del artículo. Después hay un estudio mucho más detallado que está acá en este blog, Foco Económico, donde presenta muchos más análisis, ¿no? Esto es simplemente como un pantallazo, digamos, ¿no? Bueno, primero, en relación entonces a la evolución de la pobreza, acá lo que trata es de analizar la pobreza entre 1992 y 2018. Dice que la pobreza no perforó nunca el piso del 25%. O sea, en ese periodo siempre fue, como mínimo, fue 25% y después más alta. Solo en 3 años, en el 93, 2011, 2013 y 2017, se acercó al valor del 25%. El resto de los años fue mayor. Acá, no lo dice en el artículo, pero sí lo tienen en la parte teórica, ese piso del 25% en este periodo, en la década de los 80, era más bajo, ¿no? La pobreza que había en Argentina era menor, bastante menor a eso. Después de la crisis de la hiperinflación, que es lo que se analiza acá, ya la pobreza nunca más baja del 25%. Lo cual ya, para un país como la Argentina, con los recursos que tiene, naturales, de capital humano, etcétera, la verdad que es una tasa alta, digamos, ¿no? Es un cuarto de la población pobre, ¿no? Bueno, básicamente, ¿cómo son los...? Me voy a mover un poquito acá a este gráfico que tiene que ver que muestra un poco el porcentaje. Acá fíjense, la tasa de pobreza, que es el indicador que se utiliza la tasa de pobreza, entre el 92, el mes 5 del año 92, y el primer trimestre del 2018. Fíjense, bueno, lo que decía acá, lo señalo con el cursor, los momentos más bajos son en el 93, y después 2012, 2011, 2013, y después 2017, pero el resto todo más arriba. O sea, ya estamos en niveles altos. Dentro de estos niveles, fíjense que tenemos, primero en la década del 90, que es lo que explicábamos en la alternativa anterior. Fíjense que en la década del 90 tenemos crecimiento económico, pero aún así la distribución del ingreso empeoró y la pobreza aumentó. Llegó al pico máximo del 65.5%, o sea, 2/3 de la población pobre en el pico de la crisis del 2001-2002, ¿sí? Y luego de esta crisis empezó a reducirse significativamente, ¿no? Fíjense qué línea linda en el sentido de cómo va descendiendo este indicador, que obviamente que lo que buscamos es que descienda, y sigue descendiendo hasta el 2011 con un 26%, ahí se estabiliza, deja de bajar y empieza a subir de nuevo, ¿sí? Acá, un poco el movimiento es, si se fijan acá, en el 95-96, tiene un pico relativo, digamos, un pico local, porque fue la crisis del tequila, la crisis del 95. Después tiene el pico histórico del 65,5 en el 2001, con la crisis del 2001-2002, y después siempre baja, salvo acá, 2007, bueno, pero en general una tendencia muy baja, y después rompe esa tendencia de baja, se estabiliza y empieza a subir. Y de acá se ve lo que establece el patrón. Lo que establece el patrón es que en periodos donde el tipo de cambio se aprecia y la inflación baja, la pobreza se reduce.
y en periodos donde el tipo de cambio se deprecia y la inflación aumenta, la pobreza aumenta. ¿Sí? Como que está relacionado con eso. Por eso acá en el 2017 baja un poquito la inflación, se aprecia el tipo de cambio y fíjense que tenemos el resultado de la pobreza que disminuye. ¿Sí? Acá 2014, 2015, lo contrario. ¿Sí? Ese es el patrón se va viendo de la tasa de pobreza. ¿Sí? Cuando el tipo de cambio se aprecia y la inflación se reduce, disminuye la pobreza y viceversa. Eso sería básicamente en cuanto a lo que es evolución. ¿Sí? Después, vamos antes acá. Después lo que plantea el artículo es que en la comparación con otros países de la región, siempre exceptuando Venezuela, que bueno, es caso particular y extremo, digamos, se comprueba que desde 2011 el desempeño de nuestro país en términos de reducción de pobreza es de los peores de la región. Si bien se reduce, después se estabiliza, después aumenta un poco, fue uno de los peores desempeños, ¿no? Sin considerar, dice el artículo 2019, que en 2019 efectivamente empeoró la pobreza, con lo cual se agudizó la diferencia con los otros países, ¿sí? Después, acá en el párrafo que sigue, ahí habla hasta ahí venía hablando de la pobreza de ingresos, o sea, medida con la línea de pobreza, y en el siguiente artículo presenta el tema que tiene que ver con la otra medida, dice, la pobreza implica otras carencias más allá de la dimensión monetaria. Por ello, en este trabajo se propuso y estimó la evolución de un indicador de pobreza multidimensional en 2003-2018, un periodo más corto. Las dimensiones consideradas en el indicador fueron las siguientes: características habitacionales, acceso a servicios básicos de infraestructura, acceso a educación, empleo y protección social, y los ingresos, ¿sí? Este enfoque multidimensional que tiene más que ver, o es más similar al método que les explicaba de las necesidades básicas insatisfechas. Y dice que en este caso, la evidencia sugiere que, a diferencia de lo ocurrido con la pobreza de ingresos, la pobreza multidimensional se redujo en forma lenta pero continua. O sea, no tuvo esa estabilización y ese aumento posterior. Acá en el multidimensional ha mostrado siempre tendencia descendente. Sin embargo, al comparar el desempeño de nuestro país con el de otros países de la región, se concluye que los avances registrados en Argentina de 2011 han sido relativamente magros, dado que la reducción en la incidencia de la pobreza multidimensional en Argentina se dio a un ritmo menor al observado en países vecinos. O sea, midiendo la pobreza multidimensional, el indicador siempre fue mejorando, pero en realidad, si lo comparamos con cómo mejoraron los otros países de la región, nosotros no mejoramos tanto como ellos, ¿sí? Bueno, el siguiente concepto tiene que ver con la pobreza crónica, que también analiza bastante en el trabajo, y la pobreza crónica, que tiene que ver, dice, acá la describe como se emparenta a situaciones de carencias persistentes que no pueden ser superadas aún bajo condiciones económicas coyunturalmente favorables, ¿sí? En ese sentido, la pobreza crónica se caracteriza por cierta inelasticidad a los beneficios del crecimiento económico y a las políticas públicas inclusivas. O sea, hay crecimiento económico, hay política pública inclusiva, en el sentido de política pública asistencial, de ayudar con determinados subsidios a los sectores más bajos, etcétera, pero aún así hay determinada pobreza que no se puede reducir, que hay determinados sectores que siguen siendo pobres, digamos, ¿sí? Entonces eso es la pobreza crónica, es lo que se llama, también se escucha como el núcleo duro de la pobreza, lo que no se puede reducir, o lo que cuesta mucho reducir, mejor dicho, ¿no? Son personas que, a pesar del aumento de las oportunidades laborales,
carecen de las características requeridas por el mercado para insertarse laboralmente de forma permanente y tienen dificultades para incrementar su capital humano y el de sus hijos, que heredan el estado de alta vulnerabilidad socioeconómica, ¿sí? Un elemento central de la pobreza crónica es su alto grado de reproducción intergeneracional, ¿sí? Son personas que no tienen acceso a la educación, entonces cuando hay oportunidades laborales no las pueden tomar, con lo cual no pueden salir de la pobreza, ¿sí? Y eso se reproduce intergeneracionalmente, ¿sí? Esto es lo que podríamos decir que es ya cuando, digamos, una alta pobreza crónica es un problema ya grave, digamos, ¿no? Porque claramente no se soluciona con crecimiento económico, no se soluciona con una política pública inclusiva, ¿no? Entonces ya implica otro tipo de cosas o procesos de crecimiento mucho más sostenidos, etcétera, etcétera, ¿no? Después hay un análisis interesante donde habla de en dónde se da más, dónde incide más la pobreza crónica, ¿no? Dice, revela un sesgo contra niños y jóvenes. Del total de pobres crónicos, casi la mitad son menores de 15 años. Básicamente porque en las familias hay muchos niños, hay mayor cantidad de hijos en las familias de pobreza crónica, ¿sí? Entonces tiene que ver, afecta fundamentalmente más a los niños y a los jóvenes, ¿no? También habla de que el fenómeno de la pobreza crónica trasciende los espacios urbanos, o sea, puede ser que puede haber pobres crónicos en asentamientos o puede haberlo fuera de ellos, también en el ámbito rural, y se puede también superar el umbral de la vivienda deficitaria, mandar a sus hijos a la escuela, pero hay un conjunto de características estructurales que los hacen muy vulnerables. Esta cuestión de no poder acceder a las oportunidades laborales, ¿sí? Por eso fíjense que ahí dice, o sea, a nivel de NBI, de necesidades básicas insatisfechas, pueden ser no pobres, podrían ser no pobres, a nivel de ingresos podrían ser no pobres con condiciones económicas favorables, pero esas características estructurales hacen que en la práctica lo sean, digamos, es la pobreza crónica. Bueno, después tenemos los hogares con pobreza crónica en relación a la participación laboral. ¿Sí? Dice, los hogares con pobreza crónica, la participación laboral de los hombres adultos es comparable con el resto de la población. La subocupación, el empleo precario y el desempleo son más frecuentes cuando hablamos de hombres adultos. Después, las diferencias en la participación laboral se agrandan en el caso de los jóvenes, o sea, participan menos en el mercado laboral, los jóvenes con pobreza crónica, que los otros, y se magnifican en el grupo de las mujeres. La participación laboral de las mujeres adultas en situación de pobreza crónica es la mitad que el de las mujeres no vulnerables. O sea, las mujeres no tienen acceso al mercado, o tienen mucho menos acceso al mercado laboral cuando tienen pobreza crónica. Y el único grupo para el que la inserción en el mercado laboral es mayor entre los pobres crónicos que en otros grupos socioeconómicos es el de adultos mayores. ¿Por qué será? Porque en realidad los adultos mayores de los otros sectores socioeconómicos dejan de trabajar porque ya gozan de una jubilación, en cambio los pobres crónicos tienen que seguir trabajando porque si no, no pueden vivir, ¿sí? Por eso justamente ahí sí, en ese grupo etario, el acceso al mercado laboral es más alto. Bueno, y por último, hay un par de párrafos que tienen que ver con las perspectivas que hay de reducción de la pobreza, y bueno, que básicamente tiene que ver con el trabajo analiza las perspectivas de reducción de la pobreza en Argentina frente a escenarios de crecimiento económico, cambios demográficos y cambios en la estructura educativa. Esos son los tres factores que en el trabajo se analizan como los que variando, donde metiendo variaciones en estos fenómenos, se podría lograr una reducción de la pobreza. El crecimiento económico, los cambios en la estructura educativa
y los cambios demográficos, ¿no? Se espera que a mayor, ¿no? Porque en la década del 90 no se dio, a mayor crecimiento económico se reduzca la pobreza. Cuando haya cambios demográficos que impliquen menores tamaños, menores hijos de familias pobres, también se reduzca la pobreza. Y cuando mejore la calidad educativa, se reduzca la pobreza. ¿En qué conclusión saca el análisis? Que el artículo es que tanto el que más influencia, la variable que más influencia tiene para reducir la pobreza es el crecimiento económico. Los cambios demográficos y la estructura educativa tienen, en definitiva, menos impacto, ¿sí? Bueno, y ahí, digamos, plantea el rol del crecimiento económico en la reducción de la pobreza, plantea que si nuestro país logra sostener una década de crecimiento económico ininterrumpido del 3% anual a partir del año próximo, o sea, 10 años creciendo al 3%, que en perspectiva histórica sería un logro inédito, está claro, al cabo de ese periodo la proporción de población pobre se ubicará en el rango del 15 o 20%. 10 años creciendo una tasa del 3% podría lograr bajarse esa tasa de pobreza que hoy está, el año pasado, en términos de lo que trabaja, este trabajo, estaba en el 30 y pico, hoy yo diría ya 40 largo, terminar en el 15-20%. A mí me parece demasiado optimista, también por la cuestión esta de la pobreza crónica, digamos, o también puede haber sido porque este trabajo se hizo hasta el 2018 y no se vio la desmejora que hubo en el 2019 y la que viene habiendo en el 2020, ¿no? Entonces plantea que el crecimiento es una herramienta necesaria, pero no suficiente para alcanzar una reducción de la pobreza. Una distribución del ingreso más equitativa, ¿sí? Entonces, este es el caso de Brasil, por ejemplo, como va bajando, Colombia baja, Chile baja, Argentina después del 2000 baja, 2002 empieza a bajar, y Uruguay iba ahí, después empieza a bajar en el 2010. Esto es lo que decía un poco en el artículo, que del 2011 en adelante, nosotros un poco como que nos estabilizamos, Uruguay mejora, Chile mejora, Brasil mejora, pero después empeora y Colombia mejora, digamos, ¿no? Bueno, y este gráfico tiene que ver con, fíjense que mide en amarillo la pobreza, fíjense acá, en amarillo la pobreza, en celeste la desigualdad. ¿Sí? Los dos fenómenos, por un lado pobreza, por otro lado desigualdad de distribución y por otro lado el PIB per cápita. ¿Qué esperaría uno? Que la pobreza y la desigualdad vayan juntas, tengan la misma tendencia y el crecimiento tenga tendencia opuesta. O sea, si hay crecimiento económico, si hay, en este caso, por ejemplo, la hiperinflación, episodio 2, la hiper, hay una crisis económica muy fuerte, hay una recesión enorme, ¿qué pasa? Lo esperado. Aumenta la pobreza, aumenta la distribución del ingreso, ¿sí? Empeora la distribución del ingreso, perdón. Después, en los 90, crecimiento económico, la línea marrón es, básicamente, salvo acá, hay crecimiento económico, que nos deberíamos esperar que la pobreza baje y la desigualdad mejore. Lamentablemente no es lo que pasó. Después, de nuevo, tenemos recesión económica profunda, que es lo que esperamos, ahora sí, esperamos aumento de la pobreza y ahora sí lo hubo. O sea, en general, en el 80, en los 90, desde la crisis del 2000, se dio que pasara lo que pasara con el ingreso, siempre empeoraba la pobreza y la distribución del ingreso y aumentaba la pobreza. Bueno, después, en la década del 2000,
ya el crecimiento económico empieza a ser bastante importante, digamos, el episodio 5, la década de 2000-2010, crecimiento económico, se reducen. Ahí de nuevo tenemos lo esperado. Se reduce la pobreza, mejora la distribución del ingreso, y después tenemos la fase de estancamiento, de crecimiento económico, y de la pobreza y la distribución del ingreso que van ahí mejorando y empeorando ahí a la par, como ya vimos, ¿sí? Bueno, básicamente eso sería todo. ¿Alguna duda de esta parte o de lo anterior que podamos revisar? Profe, entonces, el indicador sería la tasa de pobreza. Sí, el que analiza en el artículo es la tasa de pobreza. Como indicadores de pobreza o de indigencia, tenemos la tasa de pobreza y después tenemos la tasa de, digamos, después tenemos los indicadores no de la pobreza en términos absolutos, sino de la brecha de pobreza, que tiene que ver con la incidencia de la pobreza, que mide cuán pobres son los pobres, digamos, o el promedio de los pobres, cuán lejos están de la línea de pobreza, ¿sí? O sea, como la profundidad de la pobreza. Ese sería el otro indicador que acá no estamos viendo, pero el otro indicador que se usa es la profundidad. Uno es la incidencia de la pobreza. ¿En cuánto incide en términos absolutos? El 20% de la población es pobre, el 40% de la población es pobre. Y el otro indicador de pobreza es cuán pobres son los pobres, cuánto se aleja el ingreso promedio de los pobres de la línea de pobreza. O sea, la línea de pobreza a lo mejor puede ser igual y te da una determinada tasa de pobreza que se mantiene estable, pero si ese ingreso termina bajando, el ingreso de los pobres aún así baja, lo que muestra es que la pobreza es más profunda, digamos. Hay la misma incidencia, pero la pobreza es más profunda, ¿se entiende? Esos son básicamente los dos indicadores que se utilizan. Acá en el artículo habla de tasa de pobreza, básicamente, que es el más intuitivo y el más rápido el más sencillo de entender y de explicar fenómenos. Perfecto, gracias. Bueno, chicos, ¿alguna duda de esto? ¿Alguna duda de otro tipo de contenidos, de lo que entra en el parcial? Si alguien tiene algo, escucho, revisamos. Amén de que está después nos quedamos después para la clase de consulta, pero podemos revisar algo si quieren ahora. Bueno, ahí están preguntando cuánto tiempo nos dan para el parcial. Profe, ¿cómo se usa Respondus? Ahí hay un instructivo. Fíjense en la plataforma, está todo, en la plataforma de la cátedra está todo ahí explicado. Hay un instructivo Respondus para que lo prueben. Para que puedan hacer bueno, para que ya se conecten, para que no pierdan tiempo con eso, para que eso no les quite tiempo del examen en sí mismo. Y el tiempo que dura, entiendo, no estoy seguro, chicos, pero entiendo que son 20 minutos, es muy rápido, digamos, es poquito el tiempo. Tasa de pobreza igual a pobreza, a porcentaje de pobreza sobre población total. Tasa de pobreza es igual a cantidad de familias pobres sobre cantidad total de familias. O
cantidad de pobres, de individuos pobres, sobre población total. ¿Sí? Para los que preguntaron ahí. Profe, el respondo que ya descargamos para finales sirve para los parciales. Yo creería que es exactamente el mismo, chicos. Pero en todo caso, si me dan un rato en el interín, averiguo un poquito estas preguntas y las contestamos con exactitud en la consulta, pero entiendo que sí, que son los mismos. Profe. Y habían dicho 26 minutos, puede ser. Dicen, no sé, déjenme que yo les averigüe el tiempo y les averiguo el tema de si es el mismo que se usa para los finales, por las dudas. Porque la práctica, profe, se hace sobre el AB, sobre el aula virtual de examen, no sobre el aula virtual. Por eso no estamos muy seguros por dónde se tiene que ingresar. No, los es parciales por el lado. A la grabación la van a subir, sí, la vamos a subir. De todos modos, fíjense en la plataforma de la cátedra, está todo indicado ahí, tienen todo el instructivo, fíjense bien ahí, ahí tienen todo el detalle. A mí me quedaría averiguar bien el tiempo y me quedaría averiguar esto de si es lo mismo, si es la misma que para los finales, que yo les diría que sí. ¿Son todas preguntas múltiple opción? Sí, son todas preguntas múltiple opción. Son de 6 opciones cada una. Y obviamente una sola es la correcta. Bueno, chicos, si tienen alguna otra... Sí, escucho. El profe Alejandro dijo que nos iba a dar una prueba para que practiquemos y queríamos saber si la va a dar mañana o si sabe cuándo. Ahí les averiguo, chicos. Debería. Está subida en el aula y que está habilitada a partir de las 6:30 hasta el viernes a las 12. Ah, bueno, bárbaro. Entonces eso ya está resuelto. Gracias. De nada. El que no llegamos a leer en los 20 minutos, no, leer llegan bien. Está probado que llegan. Es rápido, hay que tener, obviamente, que mientras más claro tengan los contenidos, mucho más rápido se puede responder, digamos. En eso, bueno, también es parte de la evaluación. ¿Mm? Profe, Sí. las respuestas van a ser combinadas, como A y B son correctas, o C y D son correctas, o es una única respuesta de sí No. en la combinación. No, cada alternativa es independiente. No van a llegar a una quinta o sexta que diga 1 y 2 son correctas, ninguna es correcta, todas son correctas. Eso no las usamos. O sea, si ustedes leen la primera y ustedes saben con certeza que es correcta, listo, no hace falta que lean las otras, digamos, ¿no? Obviamente que tienen que tener mucha seguridad, pero no hace falta, o sea, marcan esa, no tienen que llegar al final porque no va a haber en el final A y B son correctas, o ninguna es correcta, todas son correctas. Así que cuando le encuentran, la marcan y no le van a errar. Profe, ¿en el parcial se puede volver atrás o es del tipo secuencial? Yo de lo que tengo entendido, yo la verdad que no he usado la plataforma, pero lo que tengo entendido por lo que hemos hablado entre los profes, es que vos, una vez que marcaste, esa ya está, pero lo que podés hacer es no marcar nada y pasar a la siguiente, ¿sí? Entonces, bueno, a medida que te vaya alcanzando el tiempo, vos podés volver a alguna anterior que te haya quedado sin responder, ¿tá? No es que tenés un determinado tiempo para tal pregunta, se te fue el tiempo, te pasó otra y te quedó sin responder, no. Las que vos le pones siguiente, o no sé cómo se le pone, si no aparece, si no le contestas ahí,
tenés otra oportunidad después a la vuelta, digamos, siempre y cuando te alcance el tiempo, ¿no? Ahí me dicen que secuencial, dijo el profe. Ay, qué problema, che. Sí, profe, el profe Alejandro había dicho que Profe. era secuencial, o sea, que tenías que ir a medida que ibas leyendo la pregunta y respondiéndolas, que no se podía volver atrás. Yo de lo que tengo entendido es como les expliqué, pero bueno, déjenme que les explico, ¿eh? Digo, a ver, lo que pasa que, sí, déjenme yo ahora entre una cosa y otra, hablo con el profe y sacamos esas dudas porque hay algunos alumnos que parece que han escuchado al profe y yo no, digamos, no le he hecho este tipo de preguntas, con lo cual hay que verlas. ¿Mm? Bueno, chicos, ¿alguna otra cosa de esto? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. No, sobre parcial no, ninguna pregunta, profe. Sobre temas teóricos, digamos. Sí. Lo que es cuestión con lo que plantea Roderick en el capítulo número 3, no entiendo lo que, o sea, para tener un crecimiento económico hace falta dinamismo productivo. ¿A qué se refiere con dinamismo productivo? Sí. ¿Está planteado en la 3, decís vos, o en la parte de Roderick, en la parte de instituciones, o es lo que está planteado? En planes económicos. Claro, en planes económicos, que es donde está planteado cuáles son las estrategias de elementos para la estrategia de crecimiento. Esa parte, ¿no? Me parece. O sea, tiene que ver un poco como la palabra como lo estás diciendo, o sea, tiene que haber tiene que haber como una estrategia de lo que se llama la de destrucción creativa. Tiene que haber un clima donde las inversiones vayan siendo tales y la innovación vaya siendo tal que se vayan destruyendo un determinado tipo de productos, servicios, empresas, etcétera, y creándose otras que son mejores, digamos, ¿no? En ese sentido lo plantea, ¿no? Ese sentido es lo que hace de un poco la innovación tecnológica, la búsqueda de nuevos productos, de nuevos mercados. Eso es lo que hace que la economía se mantenga digamos, porque para generar, digamos, crecimiento sostenido es que todos los años producimos más. Entonces, no es producir lo mismo. Entonces, eso implica que hay que ir generando, destruyendo lo que está y arrancando con otra cosa nueva, que eso sea más productivo, digamos, ¿no? Un poco en ese sentido el plantea. ¿Queda claro? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, chicos, el que quiera, a las 7 volvemos. Ahí el profe les pasó el link de Meet. ¿Mm? Nos vemos. Hasta luego, que anden bien.